Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado Emisión de Bonos Verdes, organizado por la Bolsa de Valores de Panamá. En breve estaremos dando inicio. Estamos dando algunos minutos para que todos los inscritos terminen de conectarse. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado Emisión de Bonos Verdes, organizado por la Bolsa de Valores de Panamá. Agradecemos nuevamente a todos por su participación. A continuación tendremos palabras de bienvenida por parte de la señora Olga Cantillo, vicepresidenta y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Olga. Bienvenida. Buenas tardes a todos
y bienvenidos a nuestro webinar de bonos verdes. Es un tema en el que hemos venido elaborando en los últimos años como parte de nuestro compromiso en promocionar y educar sobre inversiones responsables y sostenibles. Para ponernos en contexto, me gustaría darles algunas cifras que fueron indicadas en el último informe del Climate Bonds Initiative, iniciativa de la cual nosotros somos miembros, y que hacen este informe al cierre del primer semestre de este año, en el cual indican que el mercado de bonos verdes experimentó su primera y real prueba en el primer semestre de este año, cuando los mercados financieros reaccionaron al impacto de la pandemia de COVID-19. El informe está basado en el 40% del total de los bonos verdes y calificados e indica y arroja cifras muy interesantes. Entre ellas está que hubo emisiones por emisores recurrentes de bonos verdes, 29 de ellos con 34 nuevas emisiones verdes, y que incursionaron a este mercado 12 nuevos emisores. Esas son cifras muy alentadoras a pesar de la pandemia y la crisis económica en la que estamos viviendo. También indican que el 55% de estos bonos fueron adquiridos por inversionistas que se consideran inversionistas verdes, y por ende también concluyen que, habiendo visto esta tendencia, ellos consideran que la continua fortaleza en la demanda de este tipo de instrumentos sugiere que los inversionistas ven valor en las emisiones verdes. Confían que este interés aumente a medida que los inversionistas sean más conscientes en la urgencia de dirigir fondos hacia el apoyo de los compromisos del Acuerdo de París y aumente la presión para que las empresas hagan esta transición necesaria hacia estos modelos comerciales. Agradecemos en la tarde de hoy la participación de su excelencia Damon Potter y del señor Alan Walker, ambos de la Embajada Británica en Panamá, del señor Ariel Herrera, que nos vuelve a acompañar en nuestros webinars y representa a la Caja de Ahorros de Panamá, y también a los señores Sandra Castillo y Oscar Yasoy de PCDR. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señora Olga. Sin duda, un webinar que será muy enriquecedor para todos. Antes de continuar, les explicaré brevemente la dinámica de preguntas y respuestas. Durante la presentación sabemos que pueden tener alguna duda, consulta y demás. Estas preguntas las podrán escribir en la sección de preguntas de la plataforma de GoToWebinar, el cual encontrarán en la barra de herramientas de su dispositivo. Al final de cada intervención estarán recibiendo retroalimentación sobre las preguntas por parte de nuestros facilitadores. En la próxima intervención me acompaña el gerente de desarrollo de mercados de la Bolsa de Valores de Panamá, el señor Alexander Quesada. Buenas tardes, muchas gracias Marcos por la introducción. Es un placer para nosotros en la Bolsa de Valores darle la bienvenida a Su Excelencia Damon Potter, embajador del Reino Unido en Panamá. Ambassador, the floor is yours. Gracias, Alexander. Y buenas tardes al señor Alexander Quesada, gerente del mercadeo de la Bolsa de Valores. Buenas tardes también a Olga Cantillo, vicepresidenta de la Bolsa y gerente general, a distinguidos representantes del sector financiero y bancario, más de 100 personas hoy, y panelistas también. Gracias al equipo de la Bolsa de Valores de Panamá por organizar este evento y por la invitación. A medida que encontramos la forma de mitigar los efectos de la pandemia, nos encontramos ante la oportunidad de emprender una recuperación económica atendiendo grandes desafíos estructurales. El más evidente de dichos desafíos es, sin lugar a dudas, el cambio climático, tema en el que todos debemos jugar un papel protagónico, incluyendo el sector financiero. Envío muchos tweets y hoy envío un tweet hace 5 horas sobre un documental de Sir David Attenborough que hoy lanzó en Netflix. Espero que muchos de ustedes puedan ver este documental sobre el cambio climático, que no es falso, es algo real. Las denominadas finanzas verdes juegan un papel principal en la lucha contra el cambio climático.
traduciéndose en proyectos con impacto real en la reducción de emisiones en sectores como energías renovables, infraestructura verde, transporte sostenible, saneamiento de aguas, entre otros. Señor Mark Carney, antiguo presidente del Banco de Inglaterra y hoy el enviado especial de las Naciones Unidas sobre acción climática y finanzas, lanzó en 2019 una predicción que resonó con fuerza en el sector financiero, señalando aquellas empresas que no se adaptan al mundo de cero emisiones dejarán de existir. En realidad, sus palabras deben entenderse como una oportunidad. Desde 1990, la economía del Reino Unido ha crecido un 75%, pero al mismo tiempo se han reducido las emisiones un 43%. Esto demuestra que el crecimiento basado en tecnologías verdes es posible. La Agencia Internacional de Energía Renovable anunció recientemente que la energía renovable generaría retornos de entre 3 y 8 dólares por cada dólar invertido. En tanto que BlackRock reveló que en el primer trimestre de 2020 el 94% de fondos sostenibles superó a sus contrapartes no sostenibles. En el Reino Unido es un lugar para invertir en tecnologías y activos verdes. Hoy casi medio millón de personas en Gran Bretaña están empleadas en industrias que generan bajo carbono y sus cadenas de suministro. Las finanzas verdes juegan un papel principal, facilitando iniciativas que van desde la preservación de los ecosistemas, la fabricación de automóviles eléctricos, paneles solares y el diseño y construcción de infraestructura sostenible. En conclusión, el mensaje es claro. El sector de las finanzas, al que la mayoría de esta audiencia pertenece, se encuentra en la obligación de apoyar la recuperación verde y la transición a un Panamá con cero emisiones, no solo porque es la política correcta, sino porque es la decisión comercial y de inversión correcta. Buena suerte a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Damián. En este caso, procedemos en este momento a pasarle la palabra al señor Alan Walker para iniciar la exposición en esta primera etapa. Buenas tardes, señor Alan. No, si nos permite, por favor, el audio. Mr. Alan Walker, we welcome you. It's a pleasure to have you with us today, tonight for you, actually. Mr. Alan Walker is a green finance specialist for the Department for International Trade for the UK government. We are very happy to have you with us today, and so welcome. Sorry, Mr. Walker, the microphone seems to be off. You'll need to click the red microphone to make it green. A todos pedimos disculpas unos segundos, es para darle un poquito más de intriga a la presentación.
Okay, I think I'm there now. Can you hear me now? All right, great. Okay. Loud and clear. Thank you, Mr. Walker. Okay, so sorry about that, guys. It's late at night here on an October evening. Lovely to speak to you all. I've never been to Panama, but I have, in my long career, managed to run green energy programs for Credit Suisse and JP Morgan in Latin America, especially in Sao Paulo in Brazil, where I was based for many years. So great to be able to join you today. Hope you can understand me and see me okay. Can you hear me, guys? Is that right? Yes, it's great. Yes, Thanks, sir. Alan. All right. I'm not sure about the presentation. How do I get to that, guys? Hello? Marcos, puedes presentar gracias. Okay. Can you go through this? Flick on the pages. I can't see how to control this, chap. So would you mind just moving it from page to page? That's great. Okay, so look, I'm not going to speak for long. This is a presentation we give to our embassies and consuls all over the world. What we're trying, there's three big things going on at the moment, right? So first of all, we have COVID everywhere. Luckily not in this house, but here in Putney in southwest London, but it's everywhere, and it's getting worse. And so what the government's doing, the first point A, is that the government is trying to, in the UK, is trying to use a green recovery package to get the economy moving again, which we really hope is going to work. So this is from the Department for International Trade. I'm also working very closely with all the other government departments here, the Treasury, the Business and Energy and Industrial Strategy Department, and we're trying to get a green recovery going. What does that mean? It means electric vehicles, it means hydrogen, it means carbon capture and storage, it means closing down all of our coal power stations, etc., etc. So we're doing the best we possibly can. The UK accounts for only, and I think, if I understood the Spanish correctly, Damien just said that in the last 30 years, this country has grown by about 70% in terms of gross national product, gross domestic product. So that's just growing at 2% a year on a sort of cumulative basis. In that same point, in that same time, we've managed to reduce our emissions by 42%, which just goes to show that you don't need to be cutting emissions doesn't need to be something which ruins the economy. Quite the opposite. It really is that. So if you look at the slide on here, and I hope someone's controlling these slides for me because I'm not sure how to do it. But if you look at the graph here, from the beginnings of the Industrial Revolution, this is from The Economist just recently. You can see who's doing the polluting, right? So all the way through my childhood in the 70s and 80s, most of the emissions were coming from Europe and the United States. Now it's completely the opposite. I mean, firstly, the emissions have gone through the roof, right? But you can see now that China accounts for about 25%, 25% of emissions. The United States is hilariously, everyone sort of talks about Trump pulling out of the various agreements, but nevertheless, at the state level in the United States, pollution is coming down. These are greenhouse gas emissions, as you can see. Latin America doesn't really count for much at all, generally, because you've got a lot of hydroelectric power plants, many of which are financed. You've got a lot of renewable energy and so on. So that's the good news. Can we go to the next slide, please? All right, so look, all of this is going to cost trillions and trillions of dollars at a time when the world can't really afford it, because we're all in this COVID pandemic. But the UK is going to lead the world in the COP26 United Nations conference in Glasgow in the end of November of next year. And
with all this government spending going on COVID preparations, the governments just don't have enough money. The good news is that the private sector does have a lot of money. There's a lot of money sloshing around the world right now. It's going to cost trillions of dollars a year. It's estimated at $6 trillion per annum in order to keep the temperature rises below 1.5 degrees centigrade. And most of that is in developing countries. Most of that's in Latin America and Africa, and especially Asia. Let's not forget, no matter how much Britain cuts its coal-fired power pollution, China opens a new coal-fired power station either on its own territory or in its dependent territories every 4 weeks. Okay, so we all have the same air. Okay, so it's a massive challenge. But the only way we're going to do this is to mobilize private finance, which is what we call in the UK green finance, from individual investors, from pension funds, from commercial banks, investment banks, green bonds, you name it. It's the only way we're going to get this done. And so that's what green finance we refer to it as. It really is, the money's there. We just need to be able to organize it properly. Next slide, please. All right, so this is a slide showing from 2012 what the percentage of renewable energy was globally and what it's likely to be in 2050. And you can see from the final bar there that we're expecting massive amounts of increase in renewable energy, but it's not just wind and solar. It's also waste to energy. It's reducing emissions from using hydrogen. In the case of the UK, we're using offshore wind, which the wind blows all the time, but we're using that to produce green hydrogen. Green hydrogen, amazingly, we had the first hydrogen train going across the UK last week, and it was a great thing to watch. This old train using hydrogen going across with no pollution whatsoever across the British countryside. It was really cool. Next slide, please. Thanks, guys. So, look, what's the UK doing about this? So, look, we take this extremely seriously, partly because of COVID, partly because of we're chairing the COP next year, and partly because it's just the right thing to do. Okay, so, and as I said, we only account for 1% of global emissions, so it's next to nothing really. So it's very much part of the government's industrial strategy. You've heard probably today that Prime Minister Boris Johnson has announced that we're going to have a very big green growth recovery from COVID. That will be all over the Financial Times tomorrow and the Economist next week. Look, I mean, London is by far the biggest green financial centre globally. I mean, I've been working in the city in New York and Abu Dhabi and Brazil for many, many years, but London is the place. Okay, that's the place for green finance. It's partly because of our geographical location. It's also because we've got massive amounts of money sloshing around here. It's not just British money, it's global money from the Middle East, from Russia, from everywhere. You name it. The markets are here and massive. We manage about 10% of global pension funds. We've got the golden triangle of research into all these sectors, into London, Cambridge, where I was very privileged to study, Oxford, Manchester. All these places are really trying to get into top quality research into new products and innovations, whether it's hydrogen fuel cells, carbon capture and storage, all the things I've just mentioned. So because of this, the UK government has the opportunity to green global finance in a way that very few other governments have had. Next slide, please, guys. So we set up the first green investment bank back in 2012. It was based in Edinburgh in Scotland. And so that has since been privatized. It was sold to Macquarie. Some people think it's a very unpopular thing to do, but it really got the offshore wind industry going in the UK. But either way, the Green Investment Group, which is now Macquarie, I'm very close to. I cover all these people all the time.
They are the world's experts in setting up green investment banks, and we've helped New York, we've helped Australia, we've helped all these countries around the world set up these things. And I think, and I can't promise this, but we're going to do another one in the UK with the current government, given the COVID crisis, given where we are, just to get things going. Because often you just do need that little bit of government push, and that's why the offshore wind industry in this country was so good, because we had contracts for differences guaranteeing a floor price, a minimum guaranteed price for the electricity generated from offshore wind, which the wind doesn't always blow, so you need to have a government guaranteed a stopgap there. And it's the same for nuclear power, it's the same for many other things. So a little bit of government help without really affecting spending can really be important. And on the back of that, we've now got the biggest offshore wind industry in the world by far. We're exporting it to Taiwan, we're exporting it to Petrobras in Brazil. We're doing a lot here. Okay, so that's good. We've also got 20 of the lead, 25, they keep growing, of all the main specialist green funds in the world, based here in London. And very few, unfortunately, are invested in Latin America. That's changing. GIG Macquarie, as I just mentioned, is. HSBC, the UK bank, is. But we need a lot more to Latin America. And I want you to help me there to make sure that that continues. We're also very much, because of the COP26 event coming up, we're very much behind most of the technical things about greening finance, and that means getting pension funds and everybody else to really be reliably investing in green things. And now ESG, environmental sustainability and governance investment, is almost a must-have for most government pension funds from government and from the private sector. And don't forget, most of our investors in UK offshore wind, for example, are from Canadian, American, British, obviously, and Danish and other Korean pension funds all over the world investing in this stuff as well. So also the UK, as you well know, through government activity, UK Export Finance, the Prosperity Fund, and various aid funds like the International Climate Fund, for example, very active indeed in Latin America. Certainly, we're doing a lot in Mexico and Brazil. A lot of activities going ahead there. We wish we had more British companies involved, but at the bottom of this slide here, you can see some of the names which are very famous in the UK who are involved in green development across the board: Equitix, Foresight, Greencoat, Octopus, and many others, all of whom are more than happy to talk to you going forward. The next slide, please. The London Stock Exchange. I know I'm talking to the Bolsa de Valores, the Panama. That there has been contact, but not enough. We have been in contact with. I was talking today with the Inter-American Development Bank, the IDB's, or BID, as you call it, head of finance, Maria Neto, who's a good friend of mine from Brazil, and we are really trying to establish cross links between our stock exchanges. So. In 2015, the London Stock Exchange became the first major stock exchange in the world to launch a green bond segment, very strict admission criteria. And if you look at the bottom right there, that's the green economy stamp for any company. So, for example, Suzano Papel Cellulose in Brazil, a big forestry company, has done an equity launch on the London Stock Exchange because more than 50% of its revenues come from green revenues. They're reforesting what they cut down to make pulp and paper. So all of these things are being really forced by the UK. The UK is one of the world's leaders in this. And look, this isn't just a fad. This is really important. Because the green economy,
honestly, it's just an enormously fast-growing activity. I've been in finance for all of my life with some of the banks I mentioned, but I've never seen such a fast-growing sector of the economy. So it's fintech, insurtech, and all the new payment mechanisms and all the rest of it. Green finance is really, really rapidly growing, which I'm very pleased to say. So it represents companies of all sizes, all industries, and all sectors. And the UK, being a very service-based economy, is really focusing heavily on this. Next slide, please. I'm not going to go over this again. Damien mentioned this. This is the graph from The Economist showing about, we're actually doing what we're saying we're doing, reducing our emissions by 42% while growing our economy. And last year actually was the first year since the Industrial Revolution in Great Britain, which of course started everything off, and we're partly responsible for that, burning coal. But since then, in 2019, it was the first year since the Industrial Revolution where electricity generation from non-polluting sources, nearly half of all our electricity generation, exceeded that from burning fossil fuels. So we've closed down all of our coal-fired power stations. There's one left, which is now burning biomass, wood and other types of biomass, and most of our energy now is provided by offshore wind. But of course, you still need base load power, and that comes from nuclear. It'll come from gas, which is a transition fuel, which isn't quite as polluting as coal, but nevertheless it's still polluting. But you can realistically, you can only do this in a slow way. Next slide, please. So the UK government, right? So we've done what we said we're doing. So we're setting up all these new funds. We've got a UK-based electrical vehicle charging infrastructure fund. It's run by one of those funds I just mentioned in the UK. But again, it's a public-private sector initiative. We've set our own guideline. The previous Prime Minister, Theresa May, was the first ever G7 country to achieve a net zero greenhouse gas emissions target by 2050. That's quite a big thing for a country of 70 odd million people. And we're getting there very, very quickly. We also launched the Green Finance Strategy, which you can look on the website for, look on UK Gov, and then you'll go to Green Finance Strategy. I can take you all through this myself, not now, but you can do that. And we set up the Green Finance Institute, which has got some fabulous people from the tops of industry and climate running that. We've also just, in the UK, just completed a big scoping study, which means we're trying to work out which institutions in the UK in financial services, and that includes, American and Canadian and Japanese and everything else, who's based in the UK. Most people are. London's a massive global financial centre, as you know, and the vast majority of them are involved in one way, shape or form in financing a green finance. So we are, as I said, we're planning a green recovery from the COVID crisis. We've got a clean growth export strategy, which I'm working on in the Department for International Trade. It needs government here, right? I'm a private sector guy very much, but you do need some force from government. And that's the great thing, is that we're working in collaboration and we're willing to share how you do that with other countries, especially my beloved Brazil. My kids are Brazilians, and they grew up in Sao Paulo, where Brazil is a good example of green energy, but it could do a lot more, a hell of a lot more. And as I mentioned on the last bullet point there, we're hosting the COP26 conference in Glasgow next year, but there'll be many other things in Cambridge and so on. Next slide, please, guys. So this is part of this scoping study we just finished. It goes into 80 pages. It's enormous, but basically across the board, whenever you need to get anything financed in the green way, the UK pretty much dominates, I think, and that's from
I'm not going to go through this. It's a very detailed slide, but it's basically commercial banking. So that's you know, project finance, my background. It's investment banking, which is green, anything securitized. So it's like, and this will be very relevant to you in Panama. It's green bonds, it's green equities, it's anything tradable, which is green. The green bonds and green equities markets are more for post-construction projects. So commercial banks will lend the money for construction risk, and so will private equity companies. But once it's cash flowing and generating power or sustainable water, whatever it is, then you can refinance that in the bond market, and that's where the big growth area is going to be in Latin America. I think personally, it's going to be a massive market there. We've also got massive insurance. I mean, Lloyd's of London, as you know, has always led the world's insurance markets, and they do catastrophe bonds. They're writing premium for Colombian droughts. They're writing premiums for you know, for floods, catastrophe bonds, resilience bonds, building things up, making it more protective against climate disasters, which are happening all over the world, as we can see from California to Australia to Bangladesh, all over the world. Insurance, massive market. Britain is by far the world's leader. And then you've got all the other people who are involved. It's ratings agencies. Climate Bonds Initiative is one of the best, very active in Latin America. We've got all the top universities here, as I said. We've got all the accounting firms like Price Waterhouse. We've got Ernst & Young, EY. All those people, all have got massive offices throughout Latin America, and we're very proud about that too. So, and also those specialist funds I mentioned as well. So, last slide, please, guys. So, green finance is mobilizing private sector finance, a lot of it washing around, all right, for environmental and sustainable projects, but it does need governments and multilaterals. As I said, I was on the phone today with Maria Neto of the Inter-American Development Bank. We're trying to work out how we can do a lot more together with Latin America and the UK on this subject. We are the global leader in green finance. Much competition, of course. There's Amsterdam, there's Paris, there's Shanghai. New York actually is a very big green bond issuer in the municipal bonds market. So all of this is going ahead, but we have set up the Green Finance Institute. The Department for International Trade, who I work for here in the UK, is very much at the front of this, and we're always willing to have conversations with any country in your neighbourhood to be able to advance this. We're very much into post-Brexit, especially very much in trying to increase our trade with Latin America. It's crazy that we do more goods trade with Ireland, our neighbour, of course, but nevertheless, we do more with that than with Brazil, which is the world's 9th biggest economy. I mean, that's just crazy. It's got to change. So my message here is that we are the leaders globally in green finance. I'm very happy to answer any questions you may have, and we want to increase our collaboration and cooperation with Latin America very much indeed. Thank you very much. And thank you very much for the presentation, Mr. Walker. It's certainly refreshing to hear about all the green initiatives that are being promoted in the UK. We will now begin the Q&A session where users may write their questions via the platform's questions module. En estos momentos iniciaremos formalmente la etapa de preguntas y respuestas a través del módulo de preguntas de la plataforma. And the first question we have is, what are the main countries that are partnering with the UK to redirect funding to green investments and projects? Well, I know Brexit is happening. It is what it is, and we're extremely will always be very close to our neighbours in the European Union, and they are the main countries, along with the UK, to do that. So it's France, Germany, Switzerland, and places like that. So we're working very closely with them. But this is a global thing. It's a global economy.
And everyone's realizing that we can't keep polluting the planet. And you can see it on every television, every child's television program. I've got kids, and you know, we all do, and or many of us do, and so you know we have to do something. But it's global. China this week, China, the biggest polluter in the world by far, just announced it's going to go zero carbon, or net zero carbon by 2060. So, and that's a country of 1.4 billion people. There's only so much we can do when you've got a country like China with 1.4 billion, a country like India with 1.3 billion, a country like Indonesia with 0.8 billion. If you add all those countries together, the population is 10 times the population of the United States of America, which is the world's biggest economy. So look, that's the issue here. All right, we've all got to pull together, and I don't care whether Luxembourg or Paris or wherever else issues more green bonds than we do, as long as we're all together doing the same thing. That's the most important message, I would say. Completely agree with that. Thank you. Next question, can you provide examples of profitable investments in green projects, and how can companies gain access to those opportunities in the UK? Okay, right. Well, I mentioned that 25 or 30 of the top green funds are based in the UK. I know them all very well. I've either competed or collaborated with them in the past, in my private sector past. You can invest in Foresight, Greensight, Greencoat. You can invest in all of these different funds directly. They're all sort of 7 or 8 billion pounds assets under management. That's how you can get exposure to the UK. But more importantly, we want to encourage more funds to set up in Latin America, especially because it's a bit slow, frankly, compared to many other places in the world. And we need to get more funds going there. So the Green Investment Group is a very good one. And look, all of these companies, all of these funds make money. They wouldn't do it otherwise, right? That's the capitalist imperative. And all I can tell you is that in the green bonds market, which I didn't show a slide, which I was supposed to show, but green bonds have just like expanded enormously in the last few years. And the reason for that is that when you issue a green bond, so we've been talking, for example, to the BNDES in Brazil. I know them extremely well, as you can imagine. Montezano, the president, etc. And so, and likewise, Colombia, the FDN, Mexico, NAFINSA, etc., etc. All of these companies and government institutions are looking to launch green bonds. And so Mexico, for example, did its first sovereign green bond on the London Stock Exchange 2 weeks ago. It was 6 times oversubscribed. So although the green bond from Mexico, well, it was green, social, sustainable, it was all sorts of social good things. When you get a bond like that issued, the demand is so heavy that even though you spend a lot more money up front saying, well, these are the projects where this is going to go to, you still, what happens in the secondary trading markets after the issue is that the demand is so high, the price of the bonds go up, and therefore the interest rate goes down. And so therefore, the next issue you do, if you're Mexico or Chile, which is done another one on the London Stock Exchange, will be cheaper. And so funnily enough, the world's demand for anything green, especially all these massive pension funds in Canada and Australia and the UK and America, are gobbling up, they're eating these bonds, and therefore the demand is so strong, it means virtue is good, is the message here. And so that's what we see happening. The London Stock Exchange is a world leader in this. I was on the phone to them earlier today, and they're more than happy to help. They've been in contact with the Panama Stock Exchange before, I know, but not for a long time. We need to improve that communication. We will get on that immediately. Thank you. Good. So next question, has the UK started any green lending programs in Panama that you know of? No,
Not as far as I'm aware. I love Latin America. I've been all over Costa Rica. I've never been to Panama. I financed one of the world's first ever geothermal projects in Nicaragua, San Jacinto. Brilliant, fantastic, and all over Latin America. But I've never ever done anything in Panama. So I want you to invite me there, and to I'll any day give a speech in Panama. I love Latin America. That is fantastic. We will for sure take that into account. So I think we have a couple minutes for our last question. What are your comments about the green maritime finance and the recent discussions from the European Union to include maritime transport in the European ETS? Okay, that's taken me by surprise, but all I do know is that the shipping industry pollutes horribly, and it's also responsible for dumping all sorts of plastic pollution into the sea. We can't carry on like this. And so, look, the UK, the shipping insurance market in the UK is absolutely enormous, and they are increasingly getting more responsible on this thing. I don't know the specific answer to that question. All I can tell you is that there are moves in the UK, especially from our top universities, Cambridge, Oxford, Imperial College, etc., to develop hydrogen solutions to this, because we've got so much offshore wind. Most of it's in Scotland, which is miles away from where I am in London. And so you can use that to make green hydrogen. And hydrogen is increasingly seen as a way to power trains and ships and aeroplanes. And it's all going to take a long time, but it's happening. Okay, so hydrogen is the future. Green hydrogen, so it's made from renewable energy like offshore wind, which, you know, when we're all asleep and not using it, can be stored in batteries, and, you know, lithium-ion batteries and so on, and used to power ships and trains and ships and boats and planes, and that will be the way forward. So look, all of this is going to take a long time. We're not ridiculously thinking this is going to happen overnight, but we're certainly traveling in the right direction, and you'll see this in the COP26 summit we're holding in Glasgow in November, hopefully without COVID, as we all hope. Certainly, that would be the best scenario. Yeah. Thank you very much. There are many more questions, but in lieu of the time and of the late night that you are on, the time zone, we would like to, bueno, queremos agradecerle enormemente primero a su excelencia Damian Potter, embajador del Reino Unido en Panamá, and it's been a pleasure to have you, Mr. Alan Walker, sharing this incredibly interesting presentation. As I said, there are many outstanding questions which we will be happy to share with you after So thank you very much. Just collate the emails and send them to me. I'm normally good at this. I do get around to responding to people's emails, and I do love Latin America. So thank you very much indeed for your time. I'm going to have a glass of wine and go to sleep now. Fantastic. Muchas gracias. Thanks, Marcos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Para continuar con la tarde del día de hoy, presentamos ahora al señor Ariel Herrera, gerente directivo de Finanzas y Tesorería en Caja de Ahorros. Bienvenido, señor Ariel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos, Marcos y estimados personas que están atendiendo este webinar. Para nosotros en Caja de Ahorros es un honor poder participar. Y bueno, el tema de hoy, las emisiones sostenibles, verdes, cómo lo vemos desde un punto, desde un enfoque del inversionista. Nosotros, le puedo contar un poco, nosotros en Caja de Ahorro somos un banco de 86 años que se crea con la intención de brindarles a los panameños acceso a la banca a través de viviendas y la cuenta al ahorro. Nosotros por naturaleza nacemos como un banco de inversión social. O sea, llevamos 86 años haciendo las inversiones sociales, pero digamos de una forma
no formalizada dentro de los estándares que nos permiten, digamos, estos nuevos productos o estos nuevos vehículos de inversión que vienen siendo los bonos SVS, o su acrónimo, que vienen siendo sociales, verdes y sostenibles. Estos bonos, a ver, voy a pasar aquí de la siguiente vez, si se ve, ok. Estos tipos de bonos, voy a tratar de enmarcarlo un poco de manera general de la historia para ir hacia lo específico que vienen siendo cómo lo vemos de los inversionistas. Partiendo de que Panamá estamos casi empezando en las inversiones en este tipo de instrumentos. De alguna manera en el mercado, a través de financiamiento, se han ido dando o cediendo créditos o tomando activos que tienen que ver, ya sea directa o indirectamente, o a través de un desarrollo de un emisor o de alguna empresa que desea desarrollar un proyecto, ya sea de eficiencia energética. Iniciamos hace un par de años con la, digamos, proliferación o las creaciones tuvimos en la banca de lo que fueron los créditos para las creaciones de plantas de energía hidroeléctrica, por ejemplo, que fueron de paso, eran pequeñas hidroeléctricas. Vimos también en el mercado cómo se dio los financiamientos para el parque eólico que tenemos en Coclé, y así sucesivamente otras iniciativas de algunos parques de energía solares pequeños. Estos bonos, este tipo de bonos sociales, verdes, sostenibles, le dan al mercado, ya tanto de los emisores, los inversionistas, la posibilidad de formar parte de los objetivos que se plantearon a través de las reuniones que dieron los protocolos de Kioto, los acuerdos de París y los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Esto que al final lo que buscan, digamos, el resultado final de estas reuniones de los países es promover una mayor responsabilidad ambiental y social, a la vez que mitigar los efectos del calentamiento global, que antes se escuchaba de una forma muy lejana, pero ahora lo estamos viendo en nuestro día a día. Entonces se crean un ecosistema económico global donde a través de estos organismos regentes pasan a los gobiernos, las empresas, los bancos, los organismos multilaterales, y ya vienen los clientes institucionales y clientes privados, que se crean como mencioné, un ecosistema que permita que las inversiones o la toma de activos dentro de los balances, en este caso de nosotros como banco, o de las inversiones que realice un cliente institucional, tenga un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Digamos, de esa manera nacen, el pionero vinieron siendo como los bonos verdes, y se crean a través de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que viene tomando como la regente sobre las normas, y se crean los principios de los bonos verdes y los principios de los bonos sociales, a lo cual el uso de los fondos de estos proyectos tienen que impactar de manera positiva, digamos, estos campos, ya sean ambientales o sociales, pero enmarcados dentro de unos estándares o 4 principios o 4 componentes que se enmarcan dentro de estos principios, o de estas reglas de juego. También tenemos el Climate Bond Initiative, que ya viene siendo una certificación, y bueno, mi compañera ahora le comentará sobre esos temas. Y se da esta reunión de estos tipos de bonos a través de solicitudes dadas por fondos de inversiones suecos, principalmente al Banco Mundial, y por allá en los años del 2008 el Banco Mundial emite el primer bono verde, y de ahí se da el principio de toda esta lista. Como mencionaba Alan, ha sido un crecimiento interesante, principalmente por los bonos verdes, y esta pandemia que todos estamos sufriendo a nivel mundial le ha dado un gran auge a lo que vienen siendo los bonos sociales. Y los bonos sostenibles vienen siendo una mezcla de estos dos,
de lo que son los bonos sociales y los bonos verdes, con una temática, un tipo de mix, porque te permiten atender ambas necesidades dentro de un mismo producto. Entonces, para ir entrando en materia de cómo vemos nosotros siendo inversionistas, los bonos verdes. Los bonos verdes, como les mencioné, este vehículo le da, como menciona Bruno Patain, los bonos verdes aportan retorno sobre el capital, además de beneficio al planeta. Les da la oportunidad a los inversionistas, principalmente institucionales, gobiernos, financieros, o digamos esas grandes administradoras de fondo, la oportunidad de enfocarse, obtener rendimiento y a la vez impactar positivamente la sociedad y el medio ambiente. Y estos se van diversificando, ya no solamente hay bonos sociales, verdes y sostenibles, hay bonos azules que tienen que ver con el tema de vida marina, hay bonos temáticos, bonos de género, y se van creando un mix de posibilidades dentro de los impactos que se puedan generar con los objetivos de desarrollo sostenible. Y me gusta mucho esta diapositiva, si ven hacia su mano izquierda, donde está la palma de la mano, de esta forma. Y los objetivos de desarrollo sostenible se enfocan principalmente en 5 temas: personas, prosperidad, planeta, paz y las alianzas. Y al final yo hago siempre la analogía cuando toco este tema de que esto es como si cuando cierras el puño así, si ven, las alianzas son las que logran tocar todos los dedos, ¿no?, de la mano. Y de esta forma es como se crean desde la ONU el enfoque de generar alianzas, de que los gobiernos generen alianzas con las bolsas, con las asociaciones bancarias, con las asociaciones de empresas, con los fondos de pensiones, con estos grandes corporativos, con los inversionistas institucionales, hasta llegar hasta los inversionistas, digamos, particulares, y crear ese enfoque, ese apetito de inversión en que no solamente sea el enfoque del rendimiento y riesgo, sino de buscar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Al final, ¿qué tenemos nosotros como inversionistas con estos bonos? Los bonos verdes, sostenibles, sociales, cualquiera de las denominaciones o ramificaciones que tomen, al final cumplen de la forma como tienen el rendimiento los inversionistas o el cupón, es muy similar a los tradicionales. Dependiendo de la institución que lo emita, ya sea un gobierno, un organismo multilateral o un banco central, digamos que la prima o ese cupón o ese rendimiento será menor o será mayor, pero digamos el comportamiento del cupón o el rendimiento es muy similar a lo tradicional. Y la reventa en un mercado secundario se da de manera muy similar también a los tradicionales. Entonces, quitando esos 2 temas, para un inversor se tiene 2 escenarios prácticamente cuando se evalúa un bono de este tipo. Que primero es la inversión en proyectos sostenibles con el medio ambiente, y el segundo, y no menos importante, es la transparencia. ¿Por qué el enfoque de transparencia? En esta actualidad en que vivimos, la información es poder. Y mientras más uno sepa hacia dónde se están invirtiendo los recursos, donde ya nosotros, por ejemplo, como banco, estamos destinando hacia un proyecto, esa información a nosotros nos da esa sensación de conocimiento o de compromiso con el activo al cual estamos tomando o con la empresa a la cual le estamos invirtiendo. Se crea un sentido de pertenencia, y esto es importante porque todas estas inversiones tienen reglas de juego muy definidas, muy estrictas, siguen códigos de buenas prácticas, promueven la transparencia para la publicidad que se le vaya a dar, como también para la reportería que nosotros se requiere, o la reportería mínima que se exige sobre este informe, sobre estos proyectos.
estos proyectos no solamente cuando uno compra un bono verde, uno conoce prácticamente el detalle de cómo va a ser el uso de los fondos, cómo va a impactar, posiblemente a cuánta cantidad de personas puede impactar dependiendo del tipo de inversión, cuál es el universo de acción de la empresa. O sea, se obtiene mucha información del impacto del uso de los fondos que no se tiene en una inversión tradicional, ¿no? Y eso crea ese sentido de pertenencia o un sentido de satisfacción mayor que lo que crea al momento de comprar un bono tradicional, que al final uno invierte en alguna empresa o en algún gobierno, por poner un ejemplo, pero no tiene la claridad de cuál va a ser el uso final de los fondos, sino que simplemente, bueno, me paga este cupón, tiene un riesgo a tal nivel, y si es aceptado o no este nivel de riesgo. Con este tipo de inversión, uno crea ese sentido de pertenencia. Aquí en esta, yo le pongo un ejemplo muy sencillo sobre las fotos que tienen a la derecha. Son proyectos que nosotros hemos financiado, pues no hemos tenido la oportunidad de invertir en bonos, pero les pongo un ejemplo porque esto también se puede extrapolar hacia emisiones de bonos. Panameños con recursos limitados que requieren apoyo para obtener su primer hogar. Esa es la génesis del banco. Solamente un caso como este se podría hacer, ya sea una emisión de bono o nosotros invertir en un bono como este, y definiendo nuestro criterio de hacia cuál es nuestro impacto a la sociedad o lo que buscamos impactar, o cuál es nuestro mandato de inversión dentro de los ODS, con la primera imagen nosotros le estamos impactando al objetivo 1, al objetivo 6, al objetivo 10, al objetivo 11. Por lo menos uno va incrementándose. En la segunda foto, mujeres que son cabeza del hogar con limitaciones económicas. Eso es una imagen, un reflejo que se vive el día a día en nuestro país y también hacia nuestra región. Y ya, por lo menos en Panamá, tenemos el agrado, otra institución lanzó el primer bono de género. Era un bono social y de género. O sea, tenía, digamos, dos objetivos. Con un caso como este, uno le está impactando el objetivo 1, el 2, el 5, el 8, el 10, que tienen que ver con el desarrollo de las empresas, igualdad de género, oportunidades, sociedades sostenibles, fin de la pobreza. Entonces, ya entran ese mix de lo que vienen siendo los bonos sostenibles o los bonos temáticos, que te puede abarcar, su rango de acción es mayor. Los objetivos o las áreas de impacto son más diversificadas, y ahí es donde entra como inversionista cuáles van a ser tus estrategias, no solamente de rendimiento, sino también de impacto. Y estos estándares que les mencionaba, o esta forma de reportería que dan este tipo de instrumentos, te permite medir de una forma muy confiable el impacto de esos usos de fondos. Nosotros, Caja de Ahorros, como inversionista, le puedo explicar cuáles son, qué miramos, qué buscamos y hacia dónde queremos ir. Esto es algo que nosotros estamos empezando. La primera inversión que hicimos fue una emisión bastante grande que se hizo aquí en Panamá, que fue SIFI, el primer bono verde dentro de Panamá con la Bolsa de Valores. Nosotros fuimos uno de los primeros en aceptar esta propuesta. Se entraba dentro de lo que nosotros buscábamos como nueva estrategia para esta administración durante este quinquenio. Y así nos hemos planteado de manera estratégica, primero, un propósito, porque como inversionista en este tipo de instrumentos, tú tienes que establecerte un propósito. Y segundo, ¿cuál es la meta o cuál es el objetivo? ¿A qué quieres impactar? Nosotros, por naturaleza, como le comentaba, somos un banco social, así que los temas sociales, todo lo que son el desarrollo de las viviendas dignas, desarrollo de proyectos que tengan que ver con agua, con infraestructura, con movilidad urbana, ese es nuestro nicho, el entorno, la sociedad. Para eso se creó esta entidad. Y lo que estamos agregando es las inversiones, digamos ya, hacia que impacten al medio ambiente.
y para eso estamos desarrollando una política de riesgos medioambientales y sociales con la cual vamos a evaluar cada uno de los créditos que nosotros tomemos para nuestro portafolio. Esta política de riesgos medioambientales y sociales va a impactar tanto las inversiones en el mercado bursátil, que es el tema de nosotros, que vienen siendo los bonos, como también los financiamientos tradicionales. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Panamá, nosotros somos un mercado pequeño y a nivel regional, estas emisiones son bastante pequeñas. La emisión de CIFIC fue una emisión de 200 millones y creo que es de las más grandes que tienen en la región, fuera de las que han hecho algunas emisiones gubernamentales, pero a nivel corporativo es de la más grande. Normalmente estas emisiones o las emisiones que tenemos en Latinoamérica de este tipo son de montos bastante pequeños y muchas veces son recomprados por el organismo multilateral que digamos que organizó o acompañó ya sea al banco o a la empresa que está haciendo el sponsor del proyecto. Entonces todavía no tiene una profundidad el mercado dentro de Latinoamérica, pero se están tomando, hay un apetito enorme, principalmente lo estamos viendo por parte de las empresas aseguradoras, los fondos de pensiones. Algunos bancos ya se están haciendo parte de esto porque te da un marco muy específico de inversión que para nosotros y cualquier entidad financiera, mientras más simple sea la inversión o el uso de los fondos de inversión, es lo mejor que puedas encontrar. Entonces, esto te da unos marcos de acción y una información que te facilita todo eso. Nosotros como banco también estamos buscando una calificación de sostenibilidad bajo los estándares GRI, que eso nos enmarca como institución la forma como nosotros vamos a reportar, como nosotros manejamos la reportería, cómo se maneja nuestra gobernanza o nuestro gobierno corporativo, cómo son las acciones del banco para la toma de activos dentro del balance y cómo esto impacta de manera sostenible la gestión de la administración. Esto nosotros lo llamamos, bueno, la calificación de sostenibilidad, muy similar a lo que viene siendo el rating de riesgo clásico, porque estamos mirando hacia el futuro. Nosotros, hacia el futuro por parte de las empresas, ¿qué buscamos? Innovación y transparencia. Y este enfoque de innovación y transparencia los da principalmente, lo hemos visto que lo dan aquellas empresas que están migrando su forma de gestionarse hacia estos estándares sostenibles, hacia esos estándares, digamos, verdes o eficientes. No tocó tanto el tema social, porque el tema social normalmente va enmarcado más en este momento hacia emisiones gubernamentales o hacia temas gobierno o cuasi gubernamentales que tienen la responsabilidad primaria del bienestar social de un país. Pero las emisiones verdes sí tenemos todavía, principalmente están siendo llevadas por corporaciones, por empresas. ¿Y por qué buscamos este enfoque? Nosotros vemos que con altas posibilidades, y esto a nivel mundial, la crisis climática podría ser la próxima gran crisis después de la crisis sanitaria que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué nosotros buscamos apoyar? Aquellas empresas que logren impactar de forma positiva digamos, que esa crisis climática no se dé. Y también porque las empresas que desde este momento vayan migrando o que puedan demostrar esa transición de su modelo de negocio hacia un modelo más eficiente y sostenible, son las que mejor van a poder responder en un entorno de recursos naturales limitados. En esta crisis de la pandemia se dio que todas estas emisiones o las inversiones bajaron, digamos, la forma como se invertía, pero también se abrió mucho más la brecha de necesidades y salieron muchos problemas, tanto sociales como problemas ambientales y debilidades dentro de los sistemas de gobernanza de los países e instituciones.
Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que las empresas a las cuales nosotros vamos a financiar o a darle crédito, se note una migración. No tiene que darse de manera instantánea, porque dependiendo de la complejidad de la empresa, puede demorar más una que otras, pero tiene que dar esa migración entre la metodología tradicional de gestionar una empresa hacia migraciones eficientes, sostenibles y amigables con el medio ambiente. O sea, eso es lo que nosotros buscamos como inversionistas, y en este momento estamos buscando poder invertir a través del mercado de valores, porque se da la facilidad para nosotros de servir como banco de segundo piso, que otra entidad gestione el riesgo y nosotros aportar de liquidez. Pero también una vez, como esto es algo nuevo para nosotros, mientras nosotros vamos generando todas estas políticas de medición de estos riesgos, estas calificaciones, y vamos adentrándonos dentro de estos nuevos estándares y entendiendo cómo se evalúa este tipo de inversiones, porque normalmente en estas inversiones la lupa se centra en el proyecto en sí más que en el emisor. Entonces, cambia la forma de ver tradicional el activo. Y eso es un concepto, es la forma conceptual de ver el panorama, pero eso hay que llevarlo a políticas, a procedimientos, a estándares internos dentro del banco. Y mientras se van creando toda esa política, nosotros podemos acceder al mercado de manera más rápida y más eficiente a través de la compra de bonos, porque tenemos empresas, como ponen el ejemplo como SIFI, que se dedican y ya tienen un expertise en gestión de este tipo de proyectos. Entonces, para nosotros fue natural poder entrar en esta inversión que cumplía con todos los estándares que nosotros estábamos buscando. Nuestra meta para este quinquenio, como banco, como cliente o inversionista institucional, es poder lograr un 20% de nuestra cartera de activos productivos que tengan esta temática social, verde y sostenible. No lo enmarco solamente entre lo social, verde y sostenible, porque ya hay otras ramificaciones, digamos, como los bonos azules, que ya se salen de esto. Hay otro tipo de bonos temáticos, bonos de género, que también podrían resultar interesantes para nosotros, pero sí, digamos, ese 20% de la cartera, que para una cartera del tamaño de nosotros es un monto bastante interesante, no solamente sea a través de bono. Ojalá el mercado crezca a un ritmo tan importante que nosotros podamos acceder de esta manera sencilla, que es acceder a través de un bono, pero también lo podemos hacer a través de financiamiento con empresas que tengan ese enfoque o que quieran migrar hacia. Nosotros lo que tratamos de Caja de Ahorro es ser parte de la solución en este ecosistema global que le mencionaba, para poder cumplir de mejor manera este crecimiento y esta adaptación de la sociedad hacia una mejor relación con el medio ambiente. Y bueno, algo que hemos estado haciendo en Caja de Ahorro para poder llegar a eso, primero teníamos que cerrar la brecha tecnológica que manteníamos. Y en este año que llevamos de gestión, hemos sido galardonados por la revista Suma, por líderes en transformación digital. Nosotros le mencionaba que nosotros somos un banco social, y el premio platino de FinTech Interamérica por un producto de inclusión financiera que se llama Caja Amiga. También recibimos el premio. Tuvimos una mejora de nuestro rating a través de Fitch, y también algo que logramos fue el premio al LIDE, con un programa que nosotros tenemos social que se llaman los huertos escolares, donde es un programa que tiene más de 20 años y que impacta directamente a la niñez de la sociedad, que después de eso se crean iniciativas donde todas estas cosas que el banco ha ido haciendo de manera natural sobre estos 86 años de historia, podríamos ver qué proyectos son elegibles o no y enmarcarlos dentro de estos estándares, y pueda darse
posibilidades de participar como emisor y seguir siendo inversionista dentro de los mercados financieros. Y bueno, seguimos trabajando por y para Panamá, y dentro de nosotros como banco hemos tenido nuevas iniciativas como son programas de eficiencia energética, reducción de papel. Estamos siendo parte patrocinadores o impulsando todas estas ideas amigables hacia el medio ambiente, y ya hasta tenemos un nuevo eslogan, que somos de sangre azul y corazón verde. Ese viene siendo un nuevo eslogan hacia el banco institucional, enmarcando nuestro enfoque y estrategia hacia lo social, verde y sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ariel. Un gusto. Bueno, procedemos en este caso a habilitar inmediatamente la etapa de preguntas. Les recuerdo a cada uno de los participantes que podrán dejar su consulta a través de la herramienta de preguntas, la cual se encuentra en la barra de herramientas de la plataforma GoToWebinar. Con esto iniciamos la primera pregunta de la etapa. Dice, ¿cómo ha afectado la crisis del coronavirus las inversiones en bonos SVS? Bueno, yo creo que toqué un tema, adelanté un poco. Bueno, nosotros, a nivel mundial, las inversiones en este tipo de bonos, se tenía una expectativa que se emitiera por encima de los 350.000 millones de dólares en emisiones verdes. Y digamos que los bonos verdes son, o los bonos que tengan que ver con el tema del cambio climático, son los que llevan la delantera o el mayor volumen de transacciones o emisiones a nivel mundial. La crisis del coronavirus impactó esto, y el enfoque se dio más hacia lo social y hacia lo sostenible. Pero el apetito no ha minimizado. Alan hizo un comentario sobre cómo se sobresuscriben los libros de las emisiones verdes y sostenibles, porque vemos que hay un alto interés de tomar el riesgo de grandes inversionistas, uno como son los bancos centrales, los fondos de pensiones, las aseguradoras, las empresas aseguradoras, las grandes firmas de manejo patrimoniales. Entonces, porque se están creando enfoques y estrategias en base y mandatos de inversión importantes, los cuales hacen que el apetito para este tipo de emisiones no disminuya. Entonces, lo que vemos que el coronavirus ha hecho es ralentizar un poco las emisiones. Ya la primera mitad del año, lo que fue marzo y abril, sí bajaron el volumen de emisiones dentro del tipo verde. Hubo un auge en el tipo social y sostenible, y también a través de financiamiento, no solamente a través de bono. Y la segunda mitad ha empezado a tomar de nuevo el ritmo. Yo sí creo que se llegue a la meta o a la expectativa que se tenían de las 350.000 millones de dólares en volumen para este tipo de emisiones. Pero el coronavirus también la crisis del coronavirus creó mayores márgenes o posibilidades de acción, tanto del gobierno como de empresas en proyectos a desarrollar dentro del medio ambiente y dentro de la sociedad. Entonces yo creo que para el 2021 va a ser un muy buen año para este tipo de instrumentos. Muchísimas gracias, señor Ariel. Procedemos a realizar la siguiente pregunta. Dice, ¿se está preparando caja de ahorros para realizar emisiones SVS? Te puedo decir adelantadamente, sí está dentro de los planes estratégicos para este año poder hacer una emisión enmarcada dentro de los criterios. Nosotros tenemos cartera existente, y eso es una de las ventajas que te da
este tipo de emisiones. Te permite el uso de los fondos para un proyecto nuevo o existente dentro de la cartera. Y nosotros, por naturaleza, tenemos una cartera existente para poder hacer una emisión de un bono social de seguro. Y estamos creando las condiciones para poder entrar en inversiones verdes, como son carteras. Nosotros creamos un programa recientemente para financiamiento de autos eléctricos o híbridos. Es un tema donde tiene el agregado de valor está en la tasa de lo que pagan. O sea, es una tasa diferenciada para aquella persona que quiere comprar un carro eléctrico o un carro híbrido. Y así sucesivamente en otros sectores y segmentos donde promuevan de repente eficiencia energética por el lado de la construcción, o construcciones sostenibles, amigables, que tengan sistemas de reducción de agua, eficiencia energética y todo lo demás, que nosotros podamos, digamos, empaquetar ese tipo de cartera que ya tenemos existente en el banco y poder lanzarlo al mercado de valores. Ya lo estamos viendo, y hacia allá estamos preparando el banco, también a través de la creación de estas políticas que le mencionaba, de riesgos medioambientales y sociales, y también estar dentro de las calificaciones de sostenibilidad GRI. Muchísimas gracias, señor Ariel. Bueno, procedemos entonces a realizar el cierre oficial de su intervención. Si quiere dar algunas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos, a la Bolsa de Valores y a todos los presentes. Nosotros desde Caja de Ahorro estamos comprometidos con la sostenibilidad del país, y hacia allá estamos enfocándonos. Es un nuevo sentido de estrategia que ha tenido la Caja de Ahorro, ampliando el marco de acción en pro de Panamá y de todos los panameños. Muchísimas gracias, señor Ariel, y a Caja de Ahorros por su valiosa intervención. Continuamos con la tarde de hoy, presentando ahora la intervención por parte del señor Oscar Azawi, presidente de Pacific Credit Ratings, de sus alias PCR, quien se encuentra acompañado de la señora Sandra Carrillo, gerente general de Pacific Corporate Sustainability, con sus siglas PCS. Bienvenidos, estimados. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Bolsa de Valores de Panamá y a la Embajada Británica, quienes han organizado este evento. Y quiero decir además que destaca el esfuerzo del gobierno británico en apoyar este rubro. Y realmente es único y los felicito. Quiero presentarles brevemente el trabajo que estamos haciendo en el Grupo PCR en lo que es la sostenibilidad. Cuando hace ya poco más de 20 años comenzamos a trabajar la sostenibilidad corporativa, descubrimos que había una serie de limitaciones en diferentes campos, y que aun cuando en América Latina siempre nos han tratado como la oveja negra, en realidad somos un pequeño cachorrito que se porta razonablemente bien en medio de la compulsión que existe en el mundo global. Y cuando uno llega al tema del clima, realmente es más cierto que nunca. Recientemente, a raíz de nuestro esfuerzo de promover los bonos verdes, descubrimos que había una carencia de verificadores de bonos sostenibles en la región. Este problema generaba una serie de sobrecostos, se convirtió en una barrera a la entrada, y nos propusimos que el CBI reconozca a PCS como verificador, lo cual permitiría facilitar las emisiones verdes y sostenibles en la región. La verdad, acertamos, y en el poco tiempo que tenemos, menos de un año, hemos sido líderes promoviendo emisiones, y con gusto podemos decir que no solamente en un sector en particular, sino también
Y no solo en el sector privado, sino también estamos hoy en día trabajando ya con gobiernos apoyando en sus emisiones sostenibles. Me encantaría hablarles mucho más de PCR, pero sé que nos conocen, saben que somos una calificadora, la calificadora más antigua en Panamá, orgullosos de ello estamos, pero además tenemos una operación muy importante que encabeza Sandra y que nos ha permitido decir en este año que hemos conseguido que el mercado de bonos sostenibles se ponga en la agenda de los emisores de América Latina. Sin más, yo quisiera pasarle la palabra a Sandra, no sin antes decir una reflexión. Y en cierto sentido ya algunas personas lo han mencionado ya. Esta crisis del COVID nos demuestra de que tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo, sobre todo para reducir las increíbles desigualdades que tenemos. Y para eso tenemos que tener empresas y sobre todo gobiernos que inviertan de manera responsable en su población. Muchas gracias. Sandra, por favor. Buenas tardes, señora Sandra. Por favor, habilitar el micrófono. No le podemos escuchar en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por las palabras introductorias. De hecho, lo último que comentaba sobre la necesidad de replantearnos justamente esta recuperación sostenible es lo que nos ha permitido pues, trabajar con fuerza en este año en la promoción de esos instrumentos de finanzas sostenibles que nos ayudan a canalizar inversiones con alto impacto, como ya lo han descrito los otros panelistas. PCS, de hecho, una de las cosas que ha priorizado, además de la verificación de estos instrumentos, es en promover el conocimiento de cómo se llevan a cabo estas emisiones, tanto de bonos como préstamos temáticos, y justamente esta presentación, esta exposición que voy a realizar, es para dar a conocer a detalle en qué consiste el rol del verificador en el marco de estas emisiones, especialmente en el marco de las emisiones de bonos verdes, que es lo que nos congrega a esta reunión. Bueno, para empezar, pues nosotros como PCS, de hecho, y Oscar lo mencionó hace un momento, pues decidimos acreditarnos con el Climate Bonds Initiative, reconociendo la importancia de poder desarrollar un proceso de verificación con altos estándares en materia de estos instrumentos. Esta certificación nos ayuda a poder conocer cuáles son los más altos estándares y sobre todo la rigurosidad del mercado internacional para poder darle un valor a esos instrumentos y a los proyectos que están vinculados a estas emisiones. Y pues lo que nosotros estamos trabajando en este momento es un abanico de categorías de instrumentos, desde los bonos temáticos, que pues abarca tanto los bonos verdes, que son aquellos bonos vinculados a operaciones de alto impacto ambiental positivo, los bonos sociales, que están vinculados o focalizados a promover mayores oportunidades para ciertos grupos vulnerables, los bonos sostenibles, que combinan lo verde con lo social, ¿no? Son una combinación, y los bonos ODS, que son un instrumento que recién se ha lanzado al mercado internacional y que nos ayuda a hacer mucho más tangible nuestra contribución hasta ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos, tenemos hoy un abanico interesante de opciones en cuanto a bonos temáticos.
Y también, pues en el ámbito de préstamos, tanto verdes como sostenibles, tenemos variedad de opciones de cómo incorporar estos estándares. Y desde el lado de los inversionistas también promovemos la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los fondos de inversión. Entonces, vemos que a nivel de América Latina existe bastante interés por incorporar todos estos instrumentos como parte de las estrategias de recuperación sostenible. Y centrándome en los bonos verdes, que es lo que nos congrega hoy, pues primero darles la definición, ¿no? Estos, como ya lo han comentado otros expositores, los bonos verdes están focalizados, digamos, son instrumentos de deuda que se diferencian de los bonos convencionales en la medida que tienen que acreditar que están generando un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad en general. Esta acreditación del impacto positivo se da a través de dos principales documentos que se tienen que presentar, se tienen que entregar junto con el prospecto de la emisión. En primer lugar, el emisor debe construir un marco, un documento, framework, donde el emisor va a demostrar que efectivamente está teniendo un impacto ambiental positivo, que esta emisión forma parte de una estrategia de finanzas sostenibles y que además está cumpliendo con los principios internacionales para ese tipo de emisiones. Entonces, este documento es como la primera herramienta, el primer proceso que hay que trabajar, ¿no? De cara a una emisión de bono verde, y un segundo proceso súper importante que diferencia el bono verde del convencional es que tiene que contar con un informe de verificación. Este informe pues es lo que va a garantizar y le va a dar el grado de confiabilidad al inversionista de que efectivamente esos activos que están asociados a la emisión van a tener un impacto positivo. ¿Qué ha pasado con los bonos temáticos en general y especialmente con los verdes? Primero, con respecto a los verdes, pues vemos que a los últimos años ha habido un incremento pues gradual y sobre todo pues se ha sostenido en el tiempo en cuanto al volumen de emisiones. Y por otro lado, si analizamos lo que ha sucedido en el 2020, pues también, además de que los bonos verdes han mantenido su trayectoria o bueno, se han mantenido en cuanto a volumen, también hemos notado que los bonos sociales y los bonos sostenibles han incrementado pues de manera pues bastante importante en este año, justamente porque se han entendido estos instrumentos como una alternativa para poder hacer frente a los efectos del COVID y además para generar esos procesos de reactivación de las cadenas de valor. Entonces, nos encontramos frente a una alternativa muy interesante que a su vez, del lado de los inversionistas y de cómo se han comportado en el mercado de valores, también ha tenido un buen comportamiento en el mercado pues, internacional. De hecho, en este gráfico muestro un poco cómo los bonos verdes han sido más resilientes a la crisis internacional que estamos viviendo a causa de la pandemia. Entonces, hay varios móviles y incentivos para poder apostar por estos instrumentos. Y justo lo que les comentaba con respecto a los grados de confianza que existen en las emisiones, en el caso de las emisiones verdes, un primer nivel de confianza, que es el más básico, es cuando el emisor hace un autoetiquetado. Es decir, quizás puede desarrollar una emisión como verde teniendo un marco de la emisión, pero sin contar con una validación externa, ¿no? El hecho de no contar con este proceso pues le da un nivel bajo de confianza hacia los inversionistas y también en términos de transparencia. Un siguiente nivel en cuanto al grado de confianza es contar simplemente con el informe de verificación. Es mejor, obviamente, que esté realizado por un verificador que esté acreditado, que tenga pues suficiente experiencia en el sector, ¿no? Y pues que valide tanto la elaboración del marco de las emisiones como también el cumplimiento de los principios de bonos verdes. Y el máximo nivel de confianza que podemos otorgar es cuando existe una certificación. En este momento, la única certificación que existe en el mercado de valores en este ámbito es la certificación de Climate Bonds Initiative,
Y pues nosotros hemos podido apreciar no solamente en términos de los estudios que se han realizado a nivel global, sino también lo que hemos vivido acompañando emisiones certificadas pioneras en América Latina, es que realmente sí tiene un impacto muy importante en reputación, en el rebote en medios de comunicación, en el acercamiento de inversionistas y sobre todo en la diversificación de los inversionistas. Una de las cosas que nos garantiza el tener la certificación es el hecho de contar con una base de inversionistas mucho más diversa, ¿no? El hecho de poder acceder a inversionistas que sí tienen estos elementos bien implementados, ¿no? Desde el otro lado, desde el lado de la demanda, que tengan fondos de inversión ASG sostenibles y que de hecho tengan un mandato por invertir en ese tipo de activos. Entonces, eso nos hace más visibles ante este grupo de inversionistas y sobre todo ingresamos a ciertas bases de datos que pues nos llevan a estar más conectados con este mercado que está creciendo en América Latina. Y bueno, lo de la reputación que ya lo mencioné. El CBI ha desarrollado pues varios estudios para poder entender cuáles son estos beneficios, estos incentivos para el emisor en el marco de una emisión de un instrumento de bono verde. Y pues los beneficios reputacionales son inminentes en cuanto a pues lo que va a percibir el emisor y a lo que va a experimentar en el proceso de roadshow y colocación. Y también existe pues un componente importante vinculado a la señal del mercado, ¿no? Que ya el inversionista en ocasiones, dependiendo de sus características, nos va a solicitar contar con este tipo de verificación y si tiene la certificación, pues mejor aún, porque esto también favorece al inversionista en términos reputacionales. Y bueno, aprovecho también para darles un ejemplo, una experiencia reciente que nosotros hemos acompañado, la verificación de la emisión de pana solar, que es la primera emisión del sector solar, ¿no? en Panamá, y la primera en obtener el sello de CBI en el país, lo cual ha sido muy interesante con un proceso de aprendizaje conjunto de todos los actores que hemos estado involucrados y que nos ha llevado a darnos cuenta de que realmente no estamos tan lejos de obtener este tipo de reconocimiento global y que basta con contar con pues una sólida base en el marco de la emisión y una correcta aplicación de los instrumentos, de los lineamientos tanto del ICMA, de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, como del Climate Bonds Initiative para poder lograrlo. Y bueno, en este marco nosotros pues jugamos un rol importante promoviendo estos estándares y participando como un tercero independiente, pero que está acreditado por el Climate Bonds Initiative para desarrollar la verificación de esos instrumentos. Lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, siempre vamos a tener de base los principios o los lineamientos del ICMA, ¿no? Los principios de bonos verdes, y además identificamos la potencialidad de la emisión para certificarse, ¿no? Ya si vemos que en el camino de la verificación encontramos que es altamente potencial a lograr la certificación, pues se lo vamos a hacer saber al emisor oportunamente. Y para darles algunos detalles sobre cuáles son estos componentes que se evalúan en la verificación, pues en primer lugar, el primer componente que necesitamos acreditar es que los fondos efectivamente se van a utilizar para financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo. Es interesante en el caso de los bonos verdes y de los bonos temáticos en general, que nos permiten también refinanciar operaciones que tengamos en curso y que pues tengan ya pues ciertos impactos medidos o una evaluación de sostenibilidad. Nos va a ayudar a poder conseguir una evaluación pues mucho más tangible de los resultados. Un segundo elemento, un segundo criterio que necesitamos garantizar es que existan algunos indicadores para decidir qué tipo de activos vamos a etiquetar como verde, ¿no? Si somos una entidad financiera, pues seguramente vamos a decidir qué tipo de categorías de proyectos son elegibles para nuestras emisiones. Si somos una empresa de energía, pues voy a tener que definir qué tipo de proyectos, quizás vinculados a energía renovable, a cierta tecnología, van a ser elegibles.
Y también, en tercer lugar, necesitamos garantizar que existan mecanismos para poder administrar de manera transparente los fondos, ¿no? Te piden algunas requisitos como crear subcuentas para poder tener una trazabilidad en el uso de los fondos. Y finalmente, en el ámbito de reportes, pues el emisor se compromete a realizar un informe anual de cómo va evolucionando el bono, y este informe también tiene que ser verificado por un tercero. Entonces eso le da también mayor transparencia y confiabilidad a que efectivamente todo lo que hemos definido en el marco de la emisión se va a ir dando anualmente y gradualmente. Yo pues quisiera mencionarles algunos sectores elegibles en materia de emisiones verdes. Detrás de cada una de estas categorías pues hay un montón de alternativas que son elegibles. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con energía, especialmente con énfasis en energía renovable, transporte limpio, infraestructura de agua, edificaciones verdes, uso de la tierra, recursos marinos, industria, residuos y tecnologías de la información y comunicación. Nosotros hemos percibido muchísimo interés del sector energía renovable. De hecho, ya hemos acompañado 2 emisiones que han conseguido la certificación de CBI bajo el sector de energía renovable. Y también, pues, hemos visto interés en todo lo que tiene que ver con edificaciones verdes, que es algo que, pues, en el último mes, con la reactivación económica en varios países, también lo hemos percibido con bastante crecimiento en cuanto a la potencialidad de estructuración de instrumentos. Y por otro lado, también en todo lo que tenga que ver con la reforestación, ¿no? También estamos trabajando un proyecto vinculado a la reforestación y vemos de que son sectores que están empezando a consolidarse también por la relevancia que tienen en nuestra región. Bueno, eso sería una introducción con respecto al trabajo que estamos realizando y sobre todo a la relevancia que tiene el verificador en estos procesos. Como les comento, el rol del verificador pues juega pues tiene una relevancia en cuanto a la confiabilidad, a la rigurosidad que va a estar detrás de las emisiones, y creemos de que en la medida que se conozca mucho más de estos instrumentos, van a haber muchas más emisiones y sobre todo más proyectos con impacto positivo que son necesarios para América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Sandra. Un gusto. Bueno, entramos inmediatamente a la etapa de preguntas y respuestas. Les recuerdo a los participantes que pueden realizar su consulta a través de la herramienta de preguntas en su plataforma de GoToWebinar. Iniciamos con la primera pregunta que ya tenemos por acá. Dice, ¿cuál es el momento más indicado para involucrar al verificador? Bueno, de hecho, existe al comienzo, cuando un emisor se interesa en aplicar esos instrumentos, existe la percepción de que yo recién voy a involucrar al verificador cuando ya tengo todo listo, todo el marco de la emisión, y pues esto se puede dar en contextos en donde ya hay cierta práctica con respecto a la estructuración y puesta en marcha de ese tipo de alternativas. Sin embargo, hemos también identificado la importancia de que el verificador pueda participar desde antes, sobre todo para dar opinión, para poder brindar algún tipo de recomendación con respecto al marco y a toda la documentación previa, y que es bastante útil para no generar retrocesos en el proceso de emisiones, y que esto también conlleve a que desde el comienzo de que se empieza a plantear la emisión ya esté bajo los más altos estándares. De hecho, hemos recibido en las últimas semanas interés de algunas empresas que apenas están empezando a diseñar un proyecto y nos llaman para decirnos, oye, ¿cuál tendría que ser la valla que yo tendría que alcanzar para poder ser un bono verde? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia si quiero conseguir la certificación? Entonces, eso ya les da, en términos del diseño del proyecto, una idea de lo que tendrían que alcanzar, de lo que tendrían que invertir, y pues resulta mucho más beneficioso en el largo plazo. Perfecto, señora Sandra. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las expectativas de PCS con los bonos verdes?
Bueno, las expectativas por nuestra parte están vinculadas a promover, digamos, proyectos y activos que tengan un alto impacto ambiental y social. De hecho, consideramos que estos instrumentos son una excelente oportunidad para el financiamiento de múltiples proyectos e iniciativas que antes no tenían una alternativa de financiamiento. Hemos encontrado, como les contaba hace un momento, el caso de la reforestación, casos que, no sé, 10 años atrás no tendrían un instrumento que los premie por ser sostenibles, y en ese sentido nuestras expectativas es poner a la luz ese tipo de iniciativas de alto valor que contribuyen con la agenda de desarrollo sostenible de cada país y de nivel de Latinoamérica. Y bueno, también otra expectativa, quizás de nivel más grande, es promover más el conocimiento de este tipo de instrumentos. Estos espacios son estupendos para generar ese objetivo, y creo que esa es una expectativa bastante importante de nuestro grupo, aprovechar la participación que tenemos en diferentes plataformas como esta para promover estas estrategias e instrumentos de finanzas sostenibles. Muchísimas gracias, señora Sandra. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿existe algún monto mínimo de emisión de bono verde para que sea factible contar con la certificación adicional de otros requisitos de la emisión? No hay un monto mínimo, pero una cosa que nosotros recomendamos es que si ya se va a pasar por el proceso de definir un marco para emisiones verdes sostenibles, de una vez podemos establecer grandes categorías que pudieran conformar este marco, este documento que al final es la estrategia de implementación de finanzas sostenibles para el emisor. Entonces, esa es una eficiencia importantísima, porque ya no van a tener que recurrir a un tercero cada vez que tengan que hacer una emisión. Entonces, si bien no hay un monto mínimo, nosotros recomendamos al emisor tener como un conjunto de categorías elegibles para sus emisiones en el futuro, y que de esa forma pues tengamos una estrategia por detrás, ¿no? Que de repente podamos hacer una emisión pequeña como piloto y luego intentar otras, pero ya nos permite tener esa flexibilidad. Y por otro lado, pues compartirles algunos ejemplos. Hemos visto emisiones de 3 millones de dólares para arriba, está la de Panasolar, que es de 15, ahorita estamos trabajando una en República Dominicana por arriba de 100 millones de dólares, estamos viendo una en Perú por 30, entonces la verdad es que los montos son variados, no hay digamos, un máximo ni un mínimo, pero sí está esta oportunidad de que si ya estamos pasando por este proceso, de una vez busquemos alinearnos en términos de estrategia con la aplicación de esos instrumentos para que nos sirva para futuras experiencias. Muchísimas gracias, señora Sandra. Ok, pasamos con la penúltima pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura el proceso de verificación? El proceso de verificación regular pues nos toma 8 semanas, incorporando la posibilidad que también brindemos opinión y sobre todo algunos ejemplos para elaborar el marco de bono verde o sostenible. Es el periodo regular. Sin embargo, en algunas ocasiones nos han solicitado, porque ya están contra el tiempo de poder depositar los documentos ante el regulador, lo hemos podido ajustar a 6 semanas, 5 semanas. Realmente nosotros sí buscamos poder apoyar al emisor en el proceso en el que se encuentra, y solemos ser flexibles en cuanto al tiempo, pero siempre que pues exista la documentación necesaria, esté a disposición toda la data que es necesaria para el proceso de verificación, y también dependiendo del sector, porque hay algunos sectores que son más complejos que otros. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con energía renovable es muy tangible de verificar, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a edificaciones sostenibles, ahí sí nos solicitan una serie de certificaciones y algunos elementos mucho más técnicos que sí demandan pues un tipo de intercambio con el emisor previo a definir un cronograma mucho más ad hoc. Perfecto, señora Sandra. Pasamos a la última pregunta y dice, ¿en general estas emisiones tienen beneficios tributarios o solamente tienen el objetivo
del inversor responsable? Bueno, los beneficios tributarios dependen de cada país, ¿no? Pero definitivamente si hablamos de la escala de beneficios, y de hecho el gráfico que les mostraba, el estudio que hizo el CBI lo demuestra, pues si hablamos de proporción en cuanto a los beneficios, el reputacional y el que tiene que ver con el mercado es el que va por delante en cuanto al nivel de beneficios, y ya el que tiene que ver con los beneficios tributarios ya va a estar mucho más circunscrito al país. Yo sé que en el caso de Panamá existen diversos incentivos que se han avanzado para promover ese tipo de instrumentos, con lo cual en el caso de Panamá estamos en un contexto bastante favorable para ese tipo de emisiones, pero como les digo, va a depender de cada país. Perfecto, señora Sandra. Con esto hacemos el cierre oficial de la etapa de preguntas y respuestas por parte de su exposición. Si desea dar algunas últimas palabras. Bueno, agradecerles a todos por su participación y de quedarse hasta este momento, y pues de parte nuestra el mayor compromiso es seguir difundiendo sobre esos instrumentos, y del lado de la verificación, pues compartir herramientas y sobre todo los casos que estamos acompañando, que siempre van a ser relevantes para animar a más empresas a incorporar estas estrategias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Sandra, y al señor Oscar por su valiosa intervención. Les agradecemos a todos su participación, especialmente a la Embajada Británica en Panamá, Caja de Ahorros y Pacific Credit Ratings junto a Pacific Corporate Sustainability, por ser parte fundamental en este webinar. Adicional, les comentamos que como Bolsa de Valores de Panamá contamos con el programa de educación bursátil abierto al público en general, con capacitaciones como Hablando de Bolsa, el ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, psicología del trading, cómo invertir en renta fija, curso de análisis técnico y análisis fundamental, entre otras. Para más información sobre nuestras capacitaciones pueden escribirnos por medio de nuestro correo electrónico educacion@panabolsa.com o visitarnos en nuestra página web www.panabolsa.com. Le invitamos también a estar pendiente de nuestros comunicados oficiales en redes sociales para participar de más intervenciones como estas. Adicional, comunicamos también que estamos próximos a tener nuestro evento macro dentro del año 2020, el Foro de Inversionistas, al cual pueden referirse directamente en nuestra página web o directamente en nuestras redes sociales para conocer más sobre el proceso de inscripción y participar de este. Que pasen excelente tarde.